Hola, buenas noches a todos. Ailín, Claudio, Byron, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, ¿Todo bien? gracias. ¿Me escuchan bien? Muy bien, Ya, gracias. Todo bien. bien. Sí, se Para que escucha bien. desarrollemos la clase de hoy, les recuerdo que si tienen problemas de conexión, no hay problema en que bloqueen la cámara para que tengan mejor conexión. ¿Bien? Les recuerdo también que las preguntas las pueden hacer por el chat o irme interrumpiendo a medida que vamos avanzando en el curso para ir aclarando dudas. ¿Les parece? ¿Bien? Sí, profe. ¿Todo bien? Nos falta Claudio, parece que Claudio se nos desconectó. Ahí está con algún problema técnico. Bien, vamos a comenzar. Después Claudio ahí se integrará. Ahí ya viene. Y bueno, estos son parte de los problemas de las clases online. Podemos tener quiebres, podemos tener desconexiones. Vayan conectándose a medida que pueden. Y de todas maneras la clase queda grabada para cualquier consulta. Bien. Bueno, hoy día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vamos a hacer una introducción al concepto de modelos de costos. ¿Ya? Modelos de costo que están relacionados netamente a entender, ¿no es cierto?, los costos de nuestro producto, ya sea un bien o servicio. Esto está relacionado a la administración contable financiera. Bien. Y en la clase de hoy no vamos a entrar en conceptos contables, vamos a entrar a conceptos de tipo práctico, ¿ya? Y a medida que concurra o progresemos en el semestre, vamos a ir agregando los elementos técnicos de tipo contable, que esto es netamente para mantener un idioma común dentro de lo que nosotros hacemos en lo que es análisis de costos. Bien, voy a compartir con ustedes un PTT y vamos a ir revisando la materia de hoy. ¿Ven bien ahí? ¿Se ve bien? Sí, ahora se ve. Vamos a entrar ahí a la presentación. Sí, todo bien, se ve bien. ¿Sí? Ahí estamos con pantalla completa. ¿Sí? ¿Se ve perfecto? Por Se lo ve menos como yo la lo veo bien. pantalla dividida. ¿Sí? Sí, ahora se ve la pantalla dividida. Sí. Vamos a ver ahí. ¿Están con pantalla dividida? Sí, profe, salen 2 diapositivas. Ya. Vamos a ver si podemos llevarla a una diapositiva. O vamos a terminar esa presentación. ¿Por ahí sí? ¿Ahí se ve mejor? Sí, ahí Ahora sí. quedó la pura diapositiva del favor. Bien. Ok, entremos entonces en materia. Introducción a modelos de costo. Vamos a ver. Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es un modelo y qué son los costos. ¿Ya? La definición de la RAE dice que un modelo es configurar o conformar algo. Esto quiere decir que nosotros elaboramos o construimos un modelo de costos que también tiene varios sinónimos, ¿bien? Que es configurar, moldear, crear, esculpir, plasmar, ajustar, y hay otros sinónimos más relacionados a lo que es un modelo. Entonces, desde el punto de vista de nuestro negocio, es súper importante determinar un modelo, ¿ya? Construir algo. ¿Para qué? Para conocer los costos de nuestro producto, ya sea un bien o sea un servicio. ¿Y qué son los costos? Son todos los recursos y materiales económicos empleados para producir o comercializar un bien. O sea, cuando nosotros tenemos un negocio y queremos realizar un modelo de costo, lo que estamos haciendo es anticipar el conocimiento del costo, donde intervienen todos los materiales, todos los recursos económicos para producir o comercializar algo.
Muchos negocios en general tienen la problemática que van desarrollando los negocios y no se toman el tiempo de modelar, de conocer con anticipación cómo se comportaría el costo de lo que nosotros vamos a producir y comercializar. ¿Bien? Esta es una materia que relativamente, del punto de vista conceptual, es sencilla. Hacerlo tiene ciertas complejidades, pero vamos a ir de la parte práctica y después vamos a ir avanzando entre lo práctico y lo teórico. La pregunta que nos hacemos es ¿para qué sirve modelar los costos? ¿Bien? Sirven para analizar los componentes que intervienen en la elaboración de bienes o servicios. Estos se conocen con el concepto de elementos de costo. Si yo voy a fabricar un producto o voy a comercializar un servicio, lo que tengo que tener es conocimiento pleno de qué interviene o qué recursos utilizo en la elaboración o comercialización de un producto. En segundo lugar, sirve para proyectar de manera anticipada el costo de un bien o servicio. O sea, yo aquí tengo que anticiparme antes que las cosas ocurran, conocer el costo de mis productos. En tercer lugar, determinar de manera anticipada la rentabilidad que podría generar la comercialización de los bienes y servicios. Esto es súper importante, si bien es cierto el modelo de costos es para determinar los costos, pero si nosotros agregamos a este modelo el precio en este caso de venta, lo que podríamos hacer es determinar la rentabilidad en forma anticipada. Lógicamente, antes de alguna estructura financiera o administrativa o los impuestos, etcétera, etcétera, pero nos va a permitir ya tener una buena noción de la rentabilidad que nos podría generar nuestro negocio. Y finalmente, realizar análisis de gestión de cumplimiento de rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Muchos negocios, cuando se van desarrollando, a la medida que va transcurriendo el tiempo, se van dando cuenta que las rentabilidades van variando, ya sea aumentando o disminuyendo. Pero pocos saben dentro de su negocio el motivo por qué se genera este aumento o pérdida de rentabilidad. Entonces, si nosotros realizamos un modelo de costo, lo que estamos haciendo es anticipar el resultado y a medida que ocurran los hechos reales, vamos a tener una herramienta de comparación. Y eso nos permitirá redireccionar nuestro negocio para llegar a nuestra rentabilidad esperada. Conocimiento práctico y teórico, o teoría. Todo modelo necesita ser construido bajo un proceso del conocimiento del negocio. A ver, nosotros cuando estamos realizando un modelo de costos, lo primero que debemos saber es cómo se constituye el negocio, cómo opera, cómo es en la realidad de este negocio. Por ejemplo, en un proceso de manufactura, lo que nosotros debemos conocer es cómo se manufactura el producto. Entonces, se incorporan materiales, materias primas, insumos, mano de obra, pero también hay un proceso de transformación. Y este proceso de transformación muchas veces tiene costos ocultos, por lo cual nosotros como técnicos o expertos en la materia, lo que debemos ser capaces es valorar o valorizar todo lo que interviene en un proceso productivo. Y ahí tenemos los rendimientos de línea, la capacidad de mano de obra, la cantidad de producir. De repente se generan pérdidas en los procesos productivos y no los incorporamos en nuestro costo por el hecho de no conocer un proceso. Y es aquí donde yo me detengo, que cuando los técnicos realizamos un modelo de costeo, debemos afiatarnos o trabajar en forma conjunta con los ingenieros de proceso o las personas que hacen el trabajo práctico. Bien, eso se llama conocimiento del negocio. Muchas personas valorizan de manera teórica,
pero el que realmente hace el negocio es el que puede darnos luces de que hay costos que están ocultos. Y nosotros como técnicos debemos valorizarlo. ¿Ya? No nos podemos encontrar al final de un proceso productivo o un proceso de comercialización que un producto no está dando pérdida. ¿Ya? Muchos intentan eso, muchos se arrojan o se tiran a la piscina, sacan grandes números y se tiran a hacer su negocio, pero después se encuentran con grandes sorpresas. Para eso nosotros modelamos. Toda estructura de costos se sustenta en conceptos teóricos de tipo contable. Aquí ya entra la contabilidad. Pero esto los iremos incorporando a medida, ¿no es cierto?, que desarrollemos algún modelo. A ver, si bien es cierto la contabilidad para algunos puede ser compleja, para algunos tediosa, la verdad que es una estructura contable, de manera tal que cuando uno construye un modelo que sea entendido por toda la administración de un negocio. O sea, comúnmente esto se estructura simulando estados de resultado, donde va a participar la venta por un lado, que eso es un ingreso que no es parte del costo, pero sí los materiales, los insumos que van a intervenir, la mano de obra que vamos a ocupar, la energía que interviene en un proceso, cualquier cosa que nosotros utilicemos, debemos definirla en base a algún parámetro contable. Después, a lo largo del semestre, iremos revisando lo que es un costo variable, lo que es un costo fijo, lo que es un costo directo, indirecto, semifijo, semivariable, etcétera, etcétera. Y también incorporaremos otro concepto que hoy día no lo veremos, que es el concepto gasto, que se diferencia del costo. Bien, pero eso es a medida que avancemos en el proceso. Y finalmente, los modelos de costos se sustentan en la base presupuestaria de un negocio, bajo un esquema de administración contable. A ver, los negocios, si todas las personas que construyen un negocio se dieran el tiempo de presupuestar qué es lo que ellos ven, tanto como ingreso, qué es lo que van a vender en un periodo, y los costos asociados, haciendo un presupuesto de venta, un presupuesto de compra, un presupuesto de mano de obra, un presupuesto de energía, etcétera, etcétera, lo que nosotros podríamos entender es que si hacemos modelos presupuestarios podríamos anticipar el resultado de un negocio en un periodo determinado. Las grandes empresas trabajan mucho en esto y trabajan realizando hasta 4 veces al año procesos de ajuste al modelo de costeo. ¿Ya? Hacen presupuestos, vuelven a revisar el presupuesto, vuelven a ajustar, cosa que a fin de año no se encuentren con una sorpresa de desviación importante dentro de lo que ellos estimaron como resultado o como lo que solicitan los inversionistas como rentabilidad de un negocio. Bien, consulta. ¿Hay alguna consulta hasta el momento que no quede claro? ¿Hay algo que no les haga sentido? No, Abran el profe, por lo micrófono menos nomás está aquí. todo bien. ¿Todo bien, Byron? Sí. Yo Por todo Atento bien, ahora porque, profe. todo bien. atento porque después vienen las preguntas. ¿Bien? Ya. Yo Ujú. en mente después realizo un proceso donde les voy a preguntar si realmente entienden el concepto. Esta clase de inicio es solamente entender conceptos, ¿ya? Estructurarse un concepto. Después los otros son detalles, ¿ya? Es abrir esos conceptos e ir a la parte operativa. Ya, vamos un poquito a la práctica. Aquí vamos a revisar los componentes de una estructura de costos. Aquí es como yo podría empezar a modelar básicamente algo. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con nosotros con productos manufacturados o servicios. Son las dos cosas que nosotros podemos comercializar. Y dentro del producto manufacturado, nosotros encontraremos componentes o elementos de costo, que son las materias primas que van a intervenir en el proceso, los materiales que vamos a utilizar, la mano de obra, la maquinaria que se utiliza, la energía que utilizamos, la infraestructura que está dada por lo que nosotros invertimos en un edificio, ¿no es cierto? O el arriendo, entre otros. Todo lo que intervenga en el producto manufacturado es lo que nosotros conoceremos como todos estos elementos de costo.
¿Cuál es el elemento común que tienen todos estos componentes? Es que siempre va a ir con una relación de precio-cantidad. ¿Bien? Si yo voy a hacer un modelo de costos, tengo que relacionar el precio de la materia prima multiplicado por la cantidad de insumos que voy a utilizar. Y voy a empezar a modelar y a valorizar mi producto. Entonces voy a conocer cuánto me va a costar mi materia prima, mis materiales, la maquinaria, la energía, etcétera, etcétera. Por lo cual la relación siempre será precio-cantidad. Y lo mismo un servicio. El producto del servicio que yo realice, como por ejemplo una AFP, el producto es el servicio de administración. Administra fondos. Pero además de eso, también utiliza mano de obra, utiliza administrativos, gerentes, asistentes, supervisores, etcétera, etcétera. Y también tiene un edificio. Lo más probable es que utilice energía, infraestructura, y cualquier costo asociado. Y también debe tener una relación de precio por cantidad. Si yo en cada elemento de costo realizo este proceso de multiplicar el precio y la cantidad del insumo que yo utilizo, voy a ir a la ecuación que está un poquito más abajo. El precio por la cantidad es igual al costo. Y esta es una ecuación que viene desde los principios básicos del modelamiento del costeo. Todo se traduce a precio por cantidad. Y eso será igual al costo de mi producto. ¿Ya? Entonces, todos los componentes P por Q, P por Q. Y ustedes cuando estén trabajando, siempre cuando alguien les pregunte cuál es el costo, ustedes hagan la relación de precio-cantidad. ¿Bien? El precio-cantidad será igual a mi costo. O sea, tengo que conocer el precio de mi insumo, de mi servicio, y tengo que conocer la cantidad que yo utilizo. Bien, si es una ecuación, nosotros cuando tenemos una variación en el precio, como vemos aquí el aumento del precio por la cantidad, si yo aumento el precio dentro de mi ecuación, lo más probable es que aumente el costo. ¿En qué proporción? Dependerá de los componentes. Acuérdense que los componentes dentro de un costo hay algunos que sean más y menos relevantes. ¿Ya? Muchas veces yo escucho, voy a dar como ejemplo el tema de la industria del transporte, cuando dicen, oye, el precio del combustible, del petróleo, subió. Entonces los fletes tienen que subir. Y todos se alarman y corren. Pero depende. El precio, ¿cuánto incide en mi costo total? Eso es siempre, háganse esa pregunta. Y la verdad que en el tema de transporte, por ejemplo, en el transporte nacional, el petróleo incide un 3%. Entonces, si el petróleo sube el doble, no es que mi costo total suba el doble. La línea sube el doble, pero en proporción hay que ver cuánto es la proporcionalidad sobre el total. Y ahí empiezan los análisis de costo. Muy distinto es que el mismo transporte, cuando hace el trabajo de llevar un producto, mismo producto distribuido en Santiago versus llevarlo a Arica, ya ahí el petróleo tiene otra incidencia en el costo. Es alrededor del 37%. Ahí sí, si sube el petróleo, lo más probable es que nuestros productos se vean perjudicados por este transporte de gran valor. Y ahí empieza nuestro análisis. Por eso, cuando yo hablo de modelar, es conocer los componentes. Cada componente debe ser claramente analizado, estudiado. Y en la ecuación un poquito más abajo, si el precio baja, tendrá que bajar el costo total, bajo la ecuación de manteniendo la cantidad fija. Pero también puede pasar que aumenta o disminuye el precio y también puede tener un efecto de aumento o disminución la cantidad. Entonces, esta ecuación siempre hay que mirarla muy bien, porque aquí está el análisis de variación de costo. Entonces, cuando escuchamos noticias que sube un bien, que sube un insumo, depende. ¿Cómo afecta la estructura de costo total? ¿Ok? Bien, teniendo en claro para qué se modela,
aparentemente suena relativamente sencillo, pero ¿dónde comienza la complejidad? Cuando el negocio empieza a crecer. Aquí empieza el estrés. Aquí empieza esa cosa que muchos dicen, ya, démosle nomás y olvidémonos los modelos de costo. Al contrario, cuando los negocios empiezan a crecer, es cuando tengo que tener mayor dominio de mi proceso para conocer los costos y saber cómo manejo este negocio y saber si renta o no renta. ¿Bien? Entonces, ¿dónde comienza la complejidad? Cuando crecemos, agrandamos nuestra estructura y ya no tan solo tenemos ese negocito chico donde yo iba a comprar a la esquina, al proveedor, ¿no es cierto?, que me trae una pura materia prima, empiezo a complejizar porque empiezo con procesos de abastecimiento. Mucha materia prima, diversificada materia prima. Entonces tengo que empezar a tener otro tipo de control. Empiezo a incorporar también maquinaria. Mucha maquinaria, por ejemplo, en este dibujo hay un YALE, las líneas productivas, la parte robótica. Esa maquinaria también es parte del costo de un producto. Y ahí hay una técnica. ¿Asociaré al costo de mis productos el total del valor del bien? No, pues muchachos, porque ahí haría explotar el costo. Todo se relaciona al costo con proporcionalidad, con la cantidad del uso del bien sobre el costo del producto. ¿Bien? Y para eso hay técnicas que vamos a ver más adelante cuando uno modela. ¿Ya? Pero debe tenerse conciencia que todo lo que ocupo en un proceso, tanto sea mi maquinaria, la parte del proceso, la energía, la mano de obra, la infraestructura, todo debe ser parte del costo. No nos podemos engañar a que si yo utilizo algo, no incorporarlo en el costo. Me estoy engañando. Estoy subsidiando un producto si no lo hago. ¿Bien? Y además, cuando hablamos de variedad y crecimiento, también se empieza a complejizar cuando yo empiezo a elaborar, soy multiproducto, multiservicio. Entonces empiezo a crecer. Y esa complejidad en un negocio debe estar siempre dominada. ¿Ya? Si empiezo a incorporar maquinaria diversa, también hay que tenerlo en cuenta. Hay maquinaria que es más y menos eficiente, más o menos cara. Entonces, todo eso nosotros tenemos que mirarlo siempre porque será el elemento competitivo que yo voy a usar en mi negocio. ¿Cuál es mi potencial? ¿Dónde yo voy a jugar con mis recursos para siempre buscar el costo más barato de producir o comercializar? ¿Bien? Así como veíamos en el dibujo también las personas con distintos roles. Cuando yo empiezo chiquitito, yo soy el jefe, yo soy el administrador, yo soy el dueño, yo soy el junior, soy el contador. Pero cuando esto empieza a crecer, empiezo a contratar un administrador. Miércoles, ya yo no soy solo, empiezo a contratar la secretaria, empiezo a contratar el señor de control de calidad, empiezo a contratar el junior. ¿Y cómo va afectando eso a mis costos? Eso es lo que uno debe modelar. Debo saber hasta dónde puedo incorporar recursos para que mi producto esté en un costo competitivo. ¿Ok? Y agregamos todo el proceso de la cadena de suministro. Esto en los negocios es súper importante entenderlo. El abastecimiento, el almacenamiento no es gratis. La producción y fabricación tampoco son procesos, son livianos dentro del costeo. Hay procesos de producción y fabricación que son muy complejos e inclusive hay pérdidas de materias primas e insumos que si no tengo claro que se produce una merma en el proceso de producción, no lo voy a incorporar al costo y me voy a encontrar con una tremenda pérdida al final del periodo. El proceso de distribución hoy día en Chile es súper importante. Nosotros somos un país de más de 5.000 kilómetros. Entonces hay que distribuir. ¿Cómo eso influye en el costo de mis productos? ¿Vendo aquí en Santiago más barato que en Arica? Aquí hay muchas técnicas
Puede ser sí y puede ser no. ¿Ya? Depende. Los procesos de administración, de cobranza, entre otros. Todo lo que yo incorporo en un negocio es parte del costo de mi producto. A ver, vamos a jugar un poco y modelemos el costo de hacer el pan. ¿Ya? Aquí vamos a trabajar con una receta, ¿ya? Que puede estar más o menos bien o cercana, de acuerdo a lo que uno conoce como el proceso del panadero. ¿Bien? Pero vamos a revisar sus componentes y cómo inciden. Y cuando empiezo con algo tan básico como hacer pan o a modelar como una estructura de costos para fabricar pan, empiezo a entender la complejidad y empiezo a entender el beneficio de lo que tiene modelar. Por ejemplo, nosotros tenemos una receta aquí para 20 panes y los componentes a utilizar, aquí está la receta: harina, manteca, margarina, sal, levadura. Y están las proporciones que yo utilizo de acuerdo al kilo de harina que voy a procesar para hacer estos 20 panes. Utilizo maquinaria también, que es, en este caso, es un horno acá. Puede ser un horno a barro, puede ser un horno eléctrico. Tengo que tener conciencia de qué maquinaria voy a utilizar. ¿Bien? Y cuánta energía va a utilizar. ¿Bien? La mano de obra, el cocinero, en este caso, tiene un periodo de 30 minutos y su proceso es amasar, esperar y la cocción del pan. O sea, aquí hay una mano de obra que se necesita para realizar un proceso que es la fabricación del pan. Por lo cual identificamos los elementos de costo. Entonces ahora yo les hago una pregunta. Si estamos modelando, ¿qué le falta a ese modelo? Profesor, yo diría que acá una cosa es la infraestructura, que es lo que faltaría, porque tengo todo, pero tengo que tomar también arriendo, tengo que ver el tema del Ya, perfecto. local, Buenísimo, en buenísimo. este momento que no lo veo. Vamos a suponer que para simplificar, esta es la señora que hace el pan en la casa, por lo cual ella todavía no se mete en el tema de infraestructura. ¿Ya? Vamos a hacer que la señora que hace el pan en la casa va a venderlo en la esquina, está fabricando. Efectivamente le falta infraestructura. A lo mejor le falta la vendedora, le falta una administradora, puede faltar. Vamos, bajo ese concepto, vamos a simular que tiene hoy día, es su receta. ¿Bien? ¿Se acuerdan de la ecuación? De la ecuación de costo. Aquí están las cantidades, falta algo. ¿Por qué era tan El importante precio. la ecuación? ¿Ah? El precio. El precio. Mi modelo no servirá de nada si no tiene incorporado el precio. Siempre que Precio, yo cantidad y hago costo, un ¿cierto? modelo de costo, debo tener la componente cantidad y precio. ¿Bien? Claro. Vamos a ver entonces, así como dice Aileen, ahí está el precio. Nos faltaba el precio. ¿Bien? Y aquí llegamos. Aquí tenemos nuestra receta, ya usamos como herramienta, aquí empezamos a usar algunas herramientas tecnológicas, que es nuestro amigo el Excel, el cual puede modelar rápidamente. Hemos colocado la cantidad de los componentes, hemos colocado la unidad de medida para no perdernos de los componentes, en este caso kilos, litros, hora, y el precio de lo que cuesta cada componente. Un kilo de harina, 650 pesos, el kilo de margarina, 2.800, y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Cuánto sale un kilo de gas? ¿Cuánto sale una hora de mano de horas hombre que llamamos en los procesos? Y así sucesivamente. Todo tiene un valor. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar la cantidad por el precio para llegar al monto. Y empiezo a modelar, ya a darle estructura, como dijimos en un principio, a mi costo. Pero mi costo total, ¿ya? Y para este caso, para este ejercicio, hemos llegado a que procesar un kilo de harina o hacer 20 panes
el costo total son 2.228 pesos. Bien. Ahora puedo calcular el costo unitario. Y aquí ya empieza esto a dar algún beneficio. El costo unitario, si son 20 panes, divido el total por los 20 y tengo el costo que cada pan amasado vale 111 pesos. Bien. Y ya tenemos un tremendo avance. Ya conocemos algo. Conocemos el costo de fabricar un pan amasado. Al lado derecho existe un concepto que se llama estructura de costos. Y como lo conversamos al principio, aquí ustedes podrán darse cuenta que las horas hombre, que es la última, que representa un 39% del costo total, es lo más relevante dentro del costo producto. Entonces, si yo digo, oye, la sal subió un 100% el kilo de sal, ¿impactará fuertemente en el costo? Si representa el 1%, nada, ¿no es cierto? Muy No es poco. nada, muy poco. Pero si las horas hombres suben un 100%, aquí el negocio se nos va al paila. Aquí nuestro negocio se puede quebrar. Por eso, cuando hablamos de tener conocimiento de la estructura de los elementos de costo, esto es lo que tenemos que visualizar. ¿Dónde están mis costos relevantes? Y los menos relevantes, en términos monetarios. Porque si yo no le echo sal al pan, también voy a tener un problema, voy a tener un pan sin sal y lo más probable es que no lo venda. Si bien es cierto del proceso productivo es relevante, pero a nivel de precio no es tanto. ¿Ya? Por lo cual siempre tengo que estar visualizando dónde está lo relevante dentro de mi negocio. Si yo voy a negociar las materias primas e insumos, es donde tengo que ir a negociar. ¿Me preocuparé por la sal o me preocupo por la harina? Ahí tengo que ir a negociar por la harina, el segundo más importante, el 29% del costo. Bien, de las horas hombres, que son lo más rápido, ¿le incorporaré una máquina a la señora en vez que esté amasando? A lo mejor va a poder hacer más pan, le vamos a dar más velocidad. Y así sucesivamente se analizan los negocios. ¿Ok? Aquí ya tenemos una estructura de costo a nivel general. Bien, por otro lado, abajito hay una cosa que se llama resultado proyectado. Y este es un mini estado de resultado. En la línea inicial, a nuestra estructura de costos, le hemos incorporado una línea que se llama precio de venta. ¿Ok? O sea, a nuestro costo le antecedemos el precio de venta y lo que vamos a hacer es obtener el ingreso total por comercializar estos 20 panes. ¿Sí? 150 por 20, nuestra facturación total serían 3.000 pesos por vender estos 20 panes. Y ahora ya tenemos nuestro costo, pues ya lo calculamos, dijimos que era 111 pesos, lo multiplicamos por las 20 unidades, los 2.228 y generando un margen de 772 pesos. O sea, en términos porcentuales, un 26% de rentabilidad. Entonces parece que a la señora de la casa le conviene hacer pan para vender. 26%. Si estos kilos de pan empezamos a multiplicarlos, ya no vendemos 1 kilo, vendemos 2 kilos, vendemos 3, vendemos 100. Y esto parece que se convierte en un buen negocio. ¿Sí? Hasta que yo tenga que incorporar más elementos. Hay un momento en que ya no puede seguir la pura persona amasando. Tendré que incorporar otro amasador, tendré que incorporar una persona que administre, que sea el jefe, y los negocios se empiezan a complejizar. ¿Bien? Por lo cual, si nosotros modelamos, podemos anticipar hasta dónde está el punto de quiebre, hasta dónde puedo crecer solo. ¿Bien? Eso es lo que llamamos nosotros en temas financieros los puntos de quiebre. Son los puntos de inflexión. ¿Hasta dónde puedo crecer con la estructura que tengo? ¿Ya? ¿Cuándo es el momento de saltar o decir aquí me quedo? ¿Bien? Como lo veíamos, es donde se complejiza en esta parte, cuando yo tengo crecimiento. Grandes empresas que empiezan de muy de abajo
y llegan a ser tremendas corporaciones, también quiebran. ¿Por qué? Porque llega un momento en que pierden el control de su negocio. ¿Ya? No analizan bien si contratar 10 personas es lo adecuado o 100. No analizan bien si la maquinaria que compraron es la que le dará la rentabilidad o la que los va a complejizar. Muchas veces no conviene seguir creciendo. Financieramente, la teoría dice que yo nunca puedo dejar de crecer. Pero si sigo creciendo, tengo que seguir invirtiendo. ¿Pero hasta qué punto? ¿Bien? Es como yo digo cuando uno va a la feria. Yo con un carrito, un autito barato, yo puedo ir a la feria. ¿Pero para qué me voy a comprar un Mercedes para ir a la feria? Es mucha inversión para el mismo beneficio. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos crecimiento, ahí va el tema del volumen, como ustedes lo veían anteriormente, va el personal, la estructura del negocio, salto de una manzanadería artesanal a una pyme, de una pyme a una fábrica, de una fábrica a una industria. Soy un distribuidor de pan para todo Santiago, región metropolitana o en regiones. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros vamos a ir revisando a lo largo del semestre. Es cómo vamos agregando complejidad, cómo vamos incorporando elementos, cómo incorporamos la teoría y definitivamente cómo hacemos lectura anticipada del resultado de nuestro negocio. Eso es modelar. ¿Bien? Por la experiencia que tengo les puedo decir que he trabajado en bastantes modelamientos. ¿Bien? Y no existe ningún sistema que yo conozca hasta la fecha que modele en la forma adecuada, en forma estandarizada por los negocios. Cada negocio existente tiene su realidad propia. Por algo hay negocios que son más exitosos que otros, independiente de que venden el mismo producto o fabrican el mismo producto. Alguien siempre está en la punta, alguien siempre está liderando. Y es porque saben hacer las cosas bien, pero mirando cómo se comportan las cosas. Y tienen que tener números, tienen que tener información. Esa información es la que nosotros llamamos construir modelos de costo. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Cuéntenme, para entender si realmente esto hace sentido, sirve, no sirve, les servirá el día de mañana o solamente esto queda en la teoría y en la práctica esto no se utiliza. Yo le había escrito en el Eh, chat, profe, ¿Ya? por si una empresa, por ejemplo, al tener yo una mini pyme o ¿Ya? algo relacionado a eso, pues el ¿Ya? quiebre se ve afectado por una inflación de precios o no es necesario solamente eso, no es solamente eso. No, mira, aquí pasa lo siguiente. Se podría haber afectado el quiebre porque si tu costo aumentó y te empezó a robar la rentabilidad, ¿qué va a pasar con tu negocio? Deja de ganar. Y llega un momento, inclusive, que el costo puede superar el precio y automáticamente te estás comiendo el negocio. Vas a la quiebra, derecho. ¿Bien? Entonces, por eso cuando uno habla de crecimiento, uno tiene que ir revisando la rentabilidad proyectada. ¿Ya? Siempre hay que hacer ese estudio. Aileen, ¿alguna consulta? Sí, profe. La había escrito en el chat también. Con respecto al precio. En el precio puede ser cualquiera de los componentes relacionados a manufactura o servicio. Siempre el precio es manufactura o servicio. Ya, Siempre. Pero hay que entender el precio. Hay dos conceptos de precio, ¿ya? Para que no se enreden después en la práctica. Es el precio de compra de los insumos, ¿ya? Que es el que multiplicamos por la cantidad, como estaba en la ecuación, P por Q. Pero es el precio de compra. ¿Bien? Y el otro precio que nosotros hablamos cuando hablamos de precio, hablamos de precio de venta. El precio de venta, comúnmente cuando ya es un producto que está en el mercado, el precio de venta lo pone el mercado. ¿Sí? O es relativamente
decidor el mercado si decide obtener un bien a un precio determinado. ¿Ok? Así que en eso hay que tener mucho cuidado, porque yo de repente puedo tener un costo de 1.000 pesos y puedo decir, yo quiero ganar el 20%, ya, 1.200 pesos vamos a vender. Pero la gente está dispuesta a pagar 1.050 pesos. Entonces a lo mejor tenemos un problema de estructura de costo. A lo mejor nosotros no hemos sido lo suficientemente eficientes para bajar el costo y quedarnos con un margen de rentabilidad y que el costo sea 900 pesos, 800 pesos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que estar mirando hacia el lado. ¿Ya? Siempre hay que mirar la competencia. ¿Ya? Y tampoco puedo cobrar excesivamente caro porque la competencia me está mirando, le va a crecer el diente y va a querer meterse. Porque ve que el amigo del lado está ganando muchas lucas. Entonces, si quieren cuidar su negocio, también tienen que tener una rentabilidad donde alguien no se meta, que son las barreras de entrada. ¿Ok? Siempre tienen que mirar eso. Don Claudio, ¿qué le complica en su negocio? ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? ¿O no puede hacer un modelo? No, está bastante bueno. Claro, muchas veces uno piensa hacer un negocio, pero no toma todos los... Apaga la cámara, Claudio, para que no se te corte la eh, comunicación. lo que Yo te de escucho seguir perfecto. andando. ¿Ah? Repíteme el concepto porque no te escuché, se cortó la comunicación. Apaga la cámara, Claudio, es más fácil. Apaga tu cámara. Así podemos... Yo te escucho, si te voy a escuchar igual. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Porque me doy cuenta. Eso, bien, ahí sí. Ahora ¿Ya? háblame nomás, Claudio. Sí, sí, lo que pasa es que el profesor estaba viendo que, claro, uno sí es bastante bueno tener conocimiento, por supuesto, porque muchas veces uno se toma o prospera o tiene una decisión para hacer un negocio, pero ahora me estoy dando cuenta que hay muchas cosas que uno tiene, el tema de tener los números, de tener el tema bien fijo en los costos y sobre todo cuáles son los porcentajes que uno debe de adecuarse para llevar un proyecto. Algo está malo en la comunicación. Pero bueno, Claudio, en resumen, lo bueno siempre es tener una visión anticipada. La gente que comúnmente tiene negocios pequeños es muy habilidosa con los números. Bien, pero eso también lleva a un grado de estrés cuando las cosas empiezan a ser cambiantes. Por ejemplo, hoy día en nuestro país, en el mundo entero, todo está cambiando permanentemente. Los costos, las cosas suben de un momento a otro, se genera escasez. Y todo esto, si no tienes claro los componentes de costo de tu negocio, de tus productos, automáticamente puedes entrar en riesgo. ¿Ya? Esto te va a permitir anticiparte a un posible aumento o disminución de costos. Bien, y eso estaría influyendo netamente en la rentabilidad. Bueno, chicos, estamos llegando al final de la clase. Ya estamos llegando a los 45 minutos. Yo sé que es algo relativamente, para muchos suena complejo, pero la verdad que soy muy franco, modelar costos no es complejo siempre y cuando ustedes cuenten con algunos conocimientos básicos, ya de tipo contable, y puedan armar unas planillas Excel que les permitan ir incorporando los datos de lo que ustedes están comercializando. Bien, así que para las próximas clases vamos a ir viendo, ya modelando cosas más complejas y ya vayan revisando qué producto les gustaría entender, cómo se podría costear un producto que a ustedes les interese. ¿Bien? Profe, la última consulta, no Bueno, sé si se puede. sí, Al adelante. abrir una mini pyme, los primeros días, porque dicen de que los primeros días no es tener, o sea, es tener lo básico, lo necesario dentro de una pyme para que igual que la gente entre cómoda, de que igual puede tener algo, pero es necesario
tener una cantidad tan grande para los primeros días de mi pyme? A ver, en general, cuando uno comienza un negocio, lo que uno debe tener es la cantidad necesaria para satisfacer al cliente. Ese es el concepto. Ojalá no tuvieras nada en tus bodegas. También ese es otro concepto del punto de vista teórico. Pero todos sabemos que si un cliente hoy día me compra 10 y mañana quiere 20 y no tengo en mi bodega, va a reclamar, va a querer 20. Entonces, ahí es cuando nosotros comenzamos a hablar del conocimiento del negocio, la expertise de quien lidera los negocios. Entonces, si yo comienzo un negocio desde la perspectiva de qué es lo que debo tener, tú tienes que hacer un estudio de qué es lo que va posiblemente a solicitar el cliente, qué va a consumir. Y ese deberás calcular tu stock mínimo, ¿no? O un stock mínimo y uno de reserva que te permita guiar bien tu negocio. Empezar de repente con un negocio con muy bajo stock, donde el cliente necesita más, te puede llevar al fracaso en forma inicial, porque el cliente no está dispuesto a que tú no lo atiendas como él quiere. ¿Ya? Y también si tienes en exceso, tú como dueño de negocio vas a perder plata porque tienes capital inmovilizado. Entonces, también hay que hacer el cálculo del capital de trabajo que yo necesito tener en mi negocio para que esto funcione. ¿Cuánto stock O sea, debo a tener? eso me refería, ¿Ah? a ¿Cuánto eso me stock debo refería, a tener? tener, ¿Cuánto debo comprar? Etcétera, etcétera. ¿Ah? a eso me refería, a tener tanto, porque después eso puede ser mal utilizado dentro de mi negocio. Y lo puedes perder también, porque si son perecibles, Claro, lo puedes perder, te lo pueden robar, también. se No puede es ganar, mermar, etcétera, etcétera. Todos los negocios que son exitosos requieren de un equilibrio. Y eso, como lo vimos al principio, se llama conocimiento del negocio. Es muy importante usar la teoría para conocer los costos, pero una de las cosas más importantes en un negocio es conocer su negocio. ¿Bien? Siempre conozcan su negocio, miren para el lado, vean qué pueden hacer mejor y optimicen siempre sus recursos financieros. ¿Ok? Ya muchachos, hemos llegado al final, se les agradece. Nuestra próxima clase la iremos programando, consultas, las vamos viendo, cualquier cosa nos comunicamos por correo. ¿Bien? ¿Estamos Ya, bien? profe, muchas gracias. Ok, Ya, gracias a profesor. ustedes, que estén bien. Buenas muchas noches. gracias, Chao, Ok, buenas chao. noches. buenas noches.